Yo me enamoré muy joven. Nosotros nos hicimos novios cuando teníamos 15 años. Los dos teníamos la misma edad. Entonces ahí ya mi mundo se concentró en él, se concentró en... Él era un hombre desde esa edad, porque te digo, no era un niño, era un hombre. Era un hombre lleno de ideales, lleno de sueños para Cuba. A esa edad era un hombre que se preocupaba mucho por las necesidades de las personas que lo rodeaban. Era un hombre muy preocupado por las necesidades sociales, entonces él trabajaba mucho en irse al interior, llevarle espejuelos a las personas, ayudar. O sea, él tenía un espíritu de servicio, siempre. Entonces ahí surge todo el ideal de que Cuba estaba yendo por un camino que a él no creía que era lo correcto. Él empieza a luchar contra la dictadura, pero su papá era militar, era veterinario, y lo sacaron de Cuba ahora. Lo sacaron y lo mandaron a estudiar aquí al Presbyterian Junior College, entonces hizo el high school. Cuando Fidel triunfa, él regresa. Nosotros éramos novios en esa etapa, pero novios lejanos. Entonces todo por cartas, que era súper hermoso porque esa es la edad de las ilusiones, donde todo, no importa lo que esté pasando, tú lo ves color de rosa. Y vivíamos muy llenos de nuestro amor y cultivándolo. Entonces él regresa cuando triunfa Fidel. Empieza a estudiar en la universidad, estudiaba Derecho, pero empieza a contemplar todo lo que había allí y a no poder con aquello que estaba viviendo, y empieza a tener conflictos en la universidad. Entonces en esa etapa él vuelve a salir de Cuba, y ya definitivamente. Él sale de Cuba en el año 60. Entonces desde que él salió de Cuba, salió con la ilusión de regresar y fue a Bahía de Cochinos. La invasión para él y para nosotros fue una situación que impactó extraordinariamente en nuestras vidas, tanto la de él como la de muchos otros cubanos y la mía también, porque en aquel momento estábamos convencidos de que por nuestro propio esfuerzo, así es que tanto él como yo fuimos a la invasión con la idea de que estábamos dispuestos a entregar nuestras vidas por salvar al pueblo cubano de lo que habíamos visto, sin duda de ninguna clase, que habría de ser un destino terriblemente trágico, como lo ha sido desafortunadamente. Después del fracaso de Bahía de Cochinos, empieza la etapa de ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el futuro? El futuro de la liberación de Cuba se ve más lejano, y empieza a pensar en el futuro de nosotros como familia. Entonces yo vengo en el año 62 y nos casamos. Mi hijo nace a los 9 meses de casada, Jorge, y él estaba con el llamado de que hizo el gobierno americano para que fueran al ejército, con la idea de volver a regresar a Cuba. Y cuando mi hijo tenía 23 días, él se va para Fort Benning. Entonces, nada, iniciamos una vida de mucha incertidumbre. Y salimos adelante, y él sale del ejército y empieza a trabajar. ¿De qué trabajaba? De lechero. Es su etapa de lechero, donde vivíamos súper felices. Porque él seguía con su ilusión. ¿Cómo la realizaba? En aquella época no había nada. ¿Cómo la realizaba? Él tenía que dejar la leche a las 3 de la mañana en las casas, 3, 4 de la mañana. O sea, no tenía contacto con nadie. Pero él tenía que regresar a cobrarle a esas familias. Entonces, en esa relación con la familia, todo lo de él era político. Era hablar de Cuba, era hablar de cómo se podía liberar a Cuba, del amor por Cuba, de lo que teníamos que hacer, de que no se podía olvidar. O sea, en ese momento, ese era su campo de acción, sus clientes del vender la leche, que hoy en día tienen unos recuerdos impresionantes. Todas las personas que me hablan, yo me acuerdo de aquel jovencito que llegaba y nos cultivaba en lo que era el amor a Cuba. Entonces pasa esa etapa y empieza el RECE.
que es la representación cubana del exilio. Él nada más que tenía 22 años, o sea que era muy joven. La etapa del RECE fue una etapa muy revolucionaria, en aquella época se pensaba que el cambio podía venir a través de las armas, a través de una invasión, a través de violencia. Pero esa etapa pasa y viene el impasse de Jimmy Carter, donde él se dedica a hacer sus negocios, que yo creo que fue tocado por Dios, porque él pensaba que si tú no tenías, ya eso lo vivió él en el RECE, si tú no tienes independencia económica, si tú dependes de que te limiten, de que te manden, no puedes lograr tus sueños. Entonces él decide que esa etapa él la va a aprovechar y tiene un surgimiento económico sólido, lo cual le permite, cuando vienen las circunstancias apropiadas, que es cuando viene el gobierno de Reagan, fundar la Fundación Nacional Cubano-Americana. Cuba está llena de patriotas. Cuba está llena hoy en día de hombres y mujeres que piensan no solamente en el futuro de Cuba, sino que con la presencia de ustedes, el martirologio de nuestros hombres y mujeres en la Cuba de hoy, con el sacrificio de nuestros presos políticos y con la entrega de nuestros dirigentes que jamás han entregado ni doblegado la bandera ni doblado las rodillas en este exilio, son el mejor testimonio de que Cuba no está sola, de que nuestra patria no está abandonada y de que Cuba, por las virtudes de nuestros hombres y mujeres, por ese legado mambí y por esa presencia de los cubanos, será libre, será feliz, será democrática, y la prosperidad y el bienestar y la paz que tanto merece ese pueblo volverá una vez más a reinar entre todos los cubanos. Creo que la Fundación, cuando se escriba la historia del exilio, creo que va a ser un capítulo muy importante. Los sueños de un hombre hechos realidad. Mensaje claro que los cubanos no vamos a cansarnos, mucho menos los cubanos en el exilio. La formación de la Fundación Nacional Cubano-Americana viene después de 2 décadas de exilio de Jorge Mascanosa, y su visión y su sueño fue que exista una institución dentro del exilio cubano, primero para reflejar nuestros sueños, para reflejar qué somos los cubanos, para que el mundo entienda que lo que queremos, que lo que comparten la mayoría del mundo, que es la libertad plena del ser humano. Y así se crea la Fundación Nacional Cubano-Americana, para alzar la voz de los cubanos dentro de la isla y fuera de la isla. El lema de la Fundación Nacional Cubano-Americana siempre ha sido que somos un solo pueblo, y así fue la creación de su fundación. Se creó en mi casa una idea de agrupar hombres y mujeres para poner esta institución e ir a las capitales internacionales para abogar por una Cuba libre. Entonces, en nuestras casas, con la familia, con los hijos, con la familia de todos los de la Fundación, ellos podían contemplar que nosotros no estábamos cogidos a lazo, como pensaban ellos, y que éramos como ellos, éramos cubanos, pero éramos como ellos, teníamos familia, sabíamos comportarnos, y entonces eso fue una etapa muy linda, porque fue una etapa donde las mujeres participamos mucho en la Fundación, porque éramos las responsables de dar esa imagen de hogar, de que podían sentarse a una mesa, de que podíamos compartir, de que éramos como ellos. Entonces esa fue una etapa donde la mujer se unió mucho en lo que era el trabajo de la Fundación. Jorge fue un individuo extraordinariamente pragmático, y él entendía y logró entender desde el principio las realidades y cómo se movía el sistema político norteamericano. Jorge comprendió, quizás primero y más que ningún otro miembro del exilio,
que los cubanos no podíamos continuar discutiendo entre nosotros en la calle 8 y teníamos que salir del gueto. Teníamos que ir a fuentes, a las capitales del mundo donde realmente se estaban haciendo las decisiones con respecto a Cuba, y por supuesto Washington era extraordinariamente importante en eso. Y desde muy temprano él comenzó a hacer relaciones políticas con diferentes políticos norteamericanos. For years, the Cuban community, and I salute Jorge Mas and so many others here tonight. Eran casi dos años nada más que había sido establecida la Fundación Nacional Cubano-Americana, y se nos acerca la administración porque el presidente quería venir a Miami, el presidente Ronald Reagan, y entonces quería venir en un 20 de mayo, porque obviamente era el día de la independencia de Cuba. Y entonces nosotros fuimos a la Casa Blanca, a Washington, a conversar acerca de esa visita del presidente, y yo estaba presente junto con Jorge. Había un par de otros miembros de la directiva de la fundación. Nos dice, no, esto queremos que sea un acto del Partido Republicano. Y Jorge Canosa sencillamente le responde, no, usted sabe que no. Si el presidente de los Estados Unidos va a ir a Miami el 20 de mayo, lo vamos a organizar nosotros, vamos a tener ahí el banner de la fundación, y esto es algo que tiene que ver. Él puede ir cuando quiera a Miami en un acto político, pero si va a ir el 20 de mayo en un acto patriótico, y nosotros lo vamos a organizar. O sea que era alguien que incluso en las más altas esferas de la política mantenía esos principios de que la política y el patriotismo eran dos cosas diferentes. Jorge Mas, chairman of the Cuban-American National Foundation, came here 20 years ago, worked as a milkman to support himself. Today he owns a construction company that provides hundreds of people with meaningful employment. And when he isn't running his country or company, he's immersed in activities like this one, trying to protect the freedom that has been so important in his life. Jorge Mas, thank you for all that you've done and all you're doing. Jorge se había convertido en ese tiempo, definitivamente, en esos años, ciertamente, en el líder, sin discusión alguna, del exilio cubano. Cuando vemos la influencia extraordinaria que los cubanos americanos hemos adquirido dentro de la vida política de los Estados Unidos, y tenemos esta influencia tan sustancial, y la hemos tenido también en el pasado durante todos estos años, se debe a la visión política de Jorge Mas Canosa, y este es uno de sus grandes legados. Jorge era un hombre que daba calidad de tiempo. O sea, no era un hombre que estaba en la casa y era como si no estuviera, no. Cuando él estaba, estaba. Cuando él te quería, te quería. O sea, sus hijos sentían su amor y su presencia. Y que él estaba, si Cuba era importante, para él era más importante su familia. Y todos lo sabíamos. Pero todo se balanceaba, porque es que yo creo que donde hay tanto amor, todo se balancea. Cada hijo es lo más importante que te pasa en tu vida. Juan Carlos es el hijo que más se parece a él, en personalidad y en todo. Entonces, era seguirse viendo, era la renovación de la vida. Llevo esa responsabilidad conmigo, de que me digan que sí, que me parezco a él en lo físico, y ojalá que me pueda parecer a él en todos los otros partes de mi vida también.
Jorgito acaba de cumplir 50 años. Yo le decía a Jorgito lo que significó para nosotros ver el fruto de nuestro amor en nuestros brazos. La responsabilidad que implicaba, pero la felicidad que trae el ver tu amor hecho carne. Entonces, Jorgito es ese fruto de ese amor que nace en circunstancias, como tú dirías, las más no propensas a la tranquilidad, pero la alegría de nosotros era impresionante, era locura lo que teníamos con aquel niño. Mi padre para mí fue más que padre. Fue maestro, fue mi mejor amigo, fue un hombre que a través de su vida pudo inculcar en mí, primero, el alma cubana, segundo, valores humanos importantes para poder enfrentarme a la vida como un hombre independiente y un hombre exitoso. Porque todo lo que somos y todo lo que nos hemos formado es parte de él. Nuestro ser, nuestros pensamientos son parte de cómo te ha criado uno. Era hermoso poder ver cómo nuestra familia crecía y a los 5 años después de Juan Carlos nace José, que es el bebé de la familia. O sea, es siempre la renovación. Jorge se veía en la vida de sus hijos. Yo tengo 26 años cuando él muere, eso en realidad yo vi mucho de la política, pero de niño, ¿no? De teenager, creciendo, viendo cómo se fajaba, los discursos que iba, los eventos que yo me sentaba y lo oía. Yo oía los discursos que eran obviamente increíbles, pero en realidad para mí él era el papá, ¿no? Él era mi papá, no político, no luchador de Cuba, que lo era, pero en la vida mía, como forma la vida mía, no es sobre Cuba, no es forma la vida mía como un padre. Y como padre fue, en mi opinión, hasta más increíble todavía que como luchador por Cuba. Yo hoy, con 41 años, con 2 hijos, digo, ¿cómo tuvo el tiempo? ¿Cómo él pudo maniobrar todas esas partes de su vida tan efectivamente? Para mí es increíble. Es que el sentido de familia lo teníamos muy arraigado. Yo le decía que tenía un fatal attraction con su primer nieto, porque era eso mismo, era la renovación después de tantos años, venir esa nueva criatura a la familia nuestra y con él después todos los demás. Tengo 7 nietos, 2 hembras y 5 varones. Él nada más que pudo conocer a 5, pero los disfrutó muchísimo. A mí me duele mucho que mis hijos nunca conocieron a mi papá, ¿no? Ninguno, mi hijo, mi señora estaba en estado cuando mi papá muere. Él sabía que iba a tener un hijo, él ayudó en ponerle el nombre, pero mis hijos nunca lo conocieron. El varón mío en 3º o 4º grado tuvo que hacer un proyecto sobre alguien que él admiraba o había aprendido, y él lo hizo sobre mi papá y se vestió como mi papá, hizo un proyecto sobre mi papá y pudo leer de los discursos que hizo y pudo aprender mucho de lo que triunfó su abuelo y lo que Cuba significaba por su abuelo. Yo todavía vivo y viviré, no de mis memorias, porque las memorias como que son algo que ya pasó. Toda esa vivencia es parte de mi vida. Toda esa vida de nosotros la veo en mis hijos, la veo en mis nietos, la veo hecha vida, es una renovación del mismo en todo lo que me rodea. Entonces, yo vivo llena de él. Como hombre, logró lo máximo, porque logró todo mi amor, todo mi respaldo, todo un sentimiento de familia fuerte. O sea, sus hijos entendieron, sus hijos amaron a su padre inmensamente. Fue muy lindo. Él tuvo una vida personal muy linda y él tuvo una vida muy satisfecha, porque yo le preguntaba a Jorge, tanta lucha, si no se ve el final, me decía, a mí no me importa, yo lucho por el día de hoy, yo lucho por lo que tengo que hacer, yo lucho por lo que yo creo que es mi responsabilidad en este momento. Si logro ver el final, bendito sea Dios, pero si no lo veo, hice mi parte, hice lo que tenía que hacer. Yo te pudiera decir que mi vida con Jorge fue un privilegio, fue
un regalo de Dios. Yo siempre digo que el legado de Jorge Mascanosa, que puede vivir, va a vivir y florecer dependiendo del éxito y el legado de nosotros, de sus hijos, de la generación que lo pueda seguir a él. Porque aunque él no pudo alcanzar ese sueño que él tanto añoraba, que era poner pie en su tierra natal y en Santiago de Cuba, sus hijos, sus nietos y una nueva generación de cubanos vamos a poder aprovechar eso para edificar una nueva patria. Y así le rendimos tributo al legado de Jorge Mascanosa, porque la vida de cuerpo, la vida física, no es la vida de un hombre. La vida es el legado, vive su espíritu, su alma, sus pensamientos, su filosofía, y eso en realidad es lo que representa para mí Jorge Mascanosa. La herencia de Jorge Mascanosa es esa. No es una herencia material, no es la herencia de cosas materiales. Jorge Mascanosa nos dio a nosotros una fe en Dios extraordinario, y ese es el regalo. Y ese dicho de adelante, adelante, adelante es eso. Sigan adelante con la lucha para la libertad de Cuba. Nunca olviden a su pueblo cubano. Sigan luchando por ser hombres de familia, por criar a sus hijos de una nueva generación de cubanos que puedan ayudar y participar en la reconstrucción de Cuba. Sean hombres de éxito, no tengan miedo. Y creo que todos esos mensajes y la vida de Jorge Mascanosa están en ese dicho, esas palabras de adelante, adelante, adelante. Y en realidad fueron palabras de su vida, fueron palabras espirituales, pero fue un mensaje para todos que seguimos el pensamiento de Jorge Mascanosa, que ese es el camino. Sigamos transitando en el camino de la verdad, en el camino de Dios, aferrados a la fe, porque muy pronto, por los méritos de cada uno de ustedes, vamos a ir a ese reencuentro ansiado con la libertad, con nuestros hermanos y con nuestro pueblo. Esta fue una presentación especial de Televisión Martí.